tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz como cada domingo en vivo y en directo por las pantallas de Unicanal. 27 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto. ¿Qué mesa tenemos para el inicio de esta noche? Es verdad. 3 temas vamos a desarrollar hoy, ¿no? Primero tiene que ver con esto que sucedió en la semana. A mí me sorprende la reacción de la gente en relación a lo que hizo el senador Payo Cubas y voces a favor, voces en contra. No, ¿Qué dicen? Mayoría de voces a favor. Mayoría de voces Aplastante. a favor. Sí, eso es categórico. Aplastante. ¿Qué dicen los exparlamentarios, senadores, en relación a ese comportamiento? ¿Es lo que le representa realmente Payo Cubas? ¿Hace lo que tanta gente siempre quiso hacer, como mencionan, cantarle las 40 en la cara a algunos políticos? ¿O eso está desprestigiando? Hemos perdido el señorío, como mencionó el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar. De eso vamos a hablar en el primer bloque, Clary. Con 3 intelectuales de primera, ex senadores los 3, así que va a ser una muy buena mesa. Y como segundo tema, la inseguridad. Desde la asunción al mando de Mario Abdo, por lástima, el pueblo está sufriendo una ola de inseguridad. ¿Coincidencia con alguna toma de decisión con respecto al grupo Lince? Es muy probable. También tenemos muy buenos invitados. Y un tercer tema. El tercer tema tiene que ver con un problema que ya viene desde hace años. Todos los gobiernos, ministros de justicia que asumen, anuncian la construcción de nuevas cárceles. Al final, ¿en qué quedó el proyecto que se planteó en el gobierno anterior? Apenas asumió Arnoldo Vims, dejó de lado una licitación para la construcción de penitenciarías en la zona de Emboscada. Sin embargo, hoy este gobierno declara emergencia penitenciaria. ¿Qué es lo que se plantea hacer en relación a ese tema? También vamos a hablar en el tercer bloque. Y saludamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Clary? También un saludo a toda la teleaudiencia de Unicanal y recordar que estamos también en transmisión a través de Radio 1, 650 AM, la primera del dial. Y tenemos que hablar acerca de lo que ocurría esta semana en la Cámara Alta, puntualmente en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Paraguayo Cubas proponía que esta reunión en la que se debía escuchar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia, proponía que sea abierta. No encontró apoyo o eco por parte de sus colegas y ante la frustración, esto es lo que ocurría. Yo me dije antes, ¿sabe que usted es un inútil delincuente? Yo le quiero nomás una Eso es lo que usted es. existe un Usted es un reglamento. inútil y un delincuente. reglamento. Eso es lo que usted es. Y el reglamento no se vota. Eso es lo que usted es, un delincuente. Un delincuente bandido, con su hijo gastando 500 millones al mes en Londres, con su sobrina Anita Pú, 50 millones. Déjeme hablar a mí primero, delincuente. Es un maleducado, le quiere acusar a todos, pero por favor. Traficante de influencia, Pero eso es lo creo que que- sos. pero por sos favor. un traficante de influencia y te pasaste vendiendo sentencia con tu hermano todo Vos este sos tiempo. un sinvergüenza. Y te pasaste Jamás- haciendo lo que querés con los jamás, jueces. jamás, todo el nunca, tiempo. jamás, y sos un delincuente. Todo tenés limpiamente. Limpiamente Hasta tengo. que te vean en la cárcel. Vos sabés que no voy a parar. Pero vos Baqueta. sabés que vos te vayas a la cárcel. Así ya lo llevamos a González Dar. Así ya lo llevamos a Ibáñez. Así lo vamos a llevar a este dentro de poco. Y vos vas a ser el siguiente. Y vos también. Sesiones. Sesiones. No dice comisión. No dice comisión. Es respetuoso. No dice comisión. Sé respetuoso. No dice A mí no me comisión. vayas a discutir. Armate tu banca y si Andate querés vos discutir. con tus miembros. Si querés discutir, tus miembros de andate. la corte, todos Si los querés delincuentes. discutir, andate a tu banca Tus y miembros discutir de la ahí. corte, Como todos tiene unos que ser. delincuentes. Yo no Andá estoy a en tu discutir banca. allá. Vos estás en mi banca. Te estoy Andate a tu diciendo. banca y discutir Te a tu aposté banca. 1000 guaraníes y no querés Pero yo aceptar. no voy ¿Sabes a por qué? apostar. Porque vas a perder. Pero 1000 por guaraníes. favor. Acá dice. Los pedidos de acuerdo constitucional serán siempre tratados en sesión secreta. 97 que acaba de decir aquel delincuente que está presidiendo. Bueno, ahí estaba lo que ocurría en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación de la Cámara Alta. Ahora queremos saber, vamos a habilitar a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, qué piensa la gente con respecto a este hecho. ¿Estás de acuerdo con el modo de actuar de Payo Cubas como senador nacional? ¿Sí o no? Los comentarios, por supuesto, a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia, muy gentil. Como les adelantábamos, para charlar sobre este tema, sobre las formas del senador paraguayo Cubas, hemos convocado a 3 ex senadores, todos ellos intelectuales, expertos en la Constitución, muy versados en casi todas las leyes
vigentes en nuestro país. Una mesa muy interesante, pero nobleza obliga, vamos a saludar primero al doctor Hugo Estigarribia y desde aquí, desde todo este equipo de trabajo, decirle también nuestras condolencias, doctor, por el fallecimiento de su padre, el doctor Hugo Estigarribia Liceche, hace unos días. Mis condolencias, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las condolencias. Le voy a transmitir también a mi familia y estamos firmes y seguimos porque esa fue siempre la posición de mi padre. Hay que seguir la vida. Excelente. Así es. Y del otro lado están también, como ya dijimos, dos ex senadores. El doctor Mario Paz Castaing. Doctor, gracias por venir. Buenas noches. Por favor, un placer para mí compartir con ustedes y con la audiencia de Unicanal. Hubo nuestras condolencias, como ya las hemos hecho personalmente, y con Eusebio también un placer compartir esta mesa. Efectivamente, se adelantó, allí lo está mencionando el doctor Eusebio Ramón Ayala, ex senador por el PLRA. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, ¿cómo están? Saludos. Gracias, Hugo, muy amable. condolencias y buenas noches. Estos tres senadores, Jorge, yo creo que en distintos tiempos han tenido enérgicos debates en el Senado. Es así. Enérgicos debates. Debates que, por supuesto, en algún momento de la historia política se van a analizar también de acuerdo a la importancia de los temas que debatieron allí. Pero no sé si llegaron a este tipo de situaciones. Doctor Paz Castaing, Sí. habrá visto que en lo que hoy son las redes sociales, Payo Cubas, el senador paraguayo Cubas, recibe un amplísimo apoyo, pocas veces visto en un político. Sí. La verdad es que cuando las sociedades están amenazadas por un descreimiento en la democracia y en las instituciones políticas, y las instituciones no funcionan como tienen que funcionar, el Estado de Derecho tampoco se consolida definitivamente, bueno, es que surgen estas voces disruptoras en las sociedades. Y esto que sucedió con Payo, que además nosotros lo conocemos ya de hace rato, yo hace 20 años que lo conozco. Este Payo Cubas es el mismo Payo Cubas que estaba en el Encuentro Nacional. A mí no me sorprende, él siempre fue así, un disruptor, un transgresor, que en este momento especial, porque hay una situación también de una suerte de debilitamiento en las instituciones democráticas del país. Bueno, entonces, estas voces pegan, terminan con una suerte de hipocresía que existe en nuestra sociedad. Y entonces, esas voces, que yo no estoy de acuerdo con su pensamiento político, no estoy de acuerdo quizá tampoco con su metodología, pero de que son necesarias, y no solamente acá, fijémonos en los fenómenos mundiales. La sociedad americana, cansada de su establishment, reacciona con un Donald Trump que también es un transgresor, un disruptor, y que sacude a la sociedad. Vamos al Brasil. Yo no tengo ninguna afinidad política ni de pensamiento con Jair Bolsonaro, pero es un disruptor. Tiene un discurso que va contra el pensamiento político corriente. En la Argentina la vemos a Elisa Carrió, que nunca pudo ser presidente, pero es una mujer que viene denunciando cosas y diciendo las cosas por su nombre desde hace más de 15 años. Entonces, están bien los sacudones, están bien las sacudidas, mejor dicho, pero hay que tener las cosas dentro del cauce del pensamiento democrático y republicano. Si nosotros nos apartamos definitivamente de eso, vamos a tener problemas más adelante. Por lo menos es mi visión primera del tema. Doctor Eusebio Ramón Ayala, en relación, por supuesto, a este tema, yo tengo una leve percepción de que hay mucho populismo también en cuanto a las posiciones que asumen algunos líderes de opinión en relación a este comportamiento, porque en el fondo coincidimos que algunas expresiones del senador Cubas podemos llegar a coincidir y siempre las quisimos decir a algunos políticos, pero si entramos en el terreno de cómo es una cuestión popular y hay la aceptación de la gente, ¿esto a qué nos puede llegar a conducir este tipo de comportamiento, doctor? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué existen personajes como Payo Cubas? ¿Y por qué tienen éxito ahora? Porque eso es indiscutible. Entonces tenemos que necesariamente, para acotar el análisis, porque es muy amplio, desde el punto de vista político constitucional, yo diría, bueno, tenemos que ver qué tan confiable es nuestro sistema electoral para
que las autoridades sean representativas. ¿Por qué? Porque hace menos de 2 meses están en funciones y sin embargo este gobierno ya entró con muchísimos problemas, incluido este tema, muchísimos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Formalmente la justicia electoral dio ganador a un candidato en las internas, etcétera, pero se supone que este tipo de crisis, si hay una representatividad genuina, no debería darse. O sea, no solamente el tema de Payo Cubas, yo digo. Payo Cubas en este momento, en alguna medida, se convierte en el portavoz de un gran sector de la sociedad que está harta de este modelo. Pero evidentemente, en el sector formal, la disputa por el poder no se resolvió adecuadamente. Y no se resolvió adecuadamente porque no se resolvió el poder. Tuvimos elecciones y tuvimos resultados electorales, pero evidentemente la disputa del poder sigue. O sea, en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en el Partido Gobierno, en la sociedad. Entonces, voy a la esencia de la democracia, que sea representativa. ¿Es representativa? Bueno, esto nos indica de que en alguna medida no es tan fiel a la representatividad, por un lado. Por el otro lado, sobrepasa los límites, obviamente, de la política institucional. Entonces la sociedad reacciona y no reacciona solamente desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista formal. Los seres humanos se dan cuenta cuando hay una democracia formal, cuando las instituciones formalmente funcionan, entre comillas, pero que en la realidad no funcionan. Eso ya se descubrió en la neurociencia y traigo como colaboración para este debate unos experimentos que se hicieron ya en Italia sobre las neuronas espejo, en donde los macacos podían distinguir perfectamente un acto simulado de un acto real. Y da la impresión que nuestra sociedad reacciona porque entiende y distingue perfectamente qué es la democracia en términos formales, porque no se resolvió el poder, y lo que efectivamente se está discutiendo y que lo que no se ve. Lo que se ve ahora es Payo Cubas, disruptivo, provocador, además es marketing político. Él llegó a la senaduría con este estilo y entró solamente él. A juzgar por la popularidad que tiene, tendría que haber metido muchos más senadores, porque parece que ahora es más popular si se hicieran las elecciones. Por otro lado, el tercer elemento, la disputa por el poder, no solamente formal. O sea, el presidente de la República, indiscutiblemente el presidente de la República, pero si no resuelve sus problemas de poder con otros que tienen parte del poder en el Partido Colorado y en el país, obviamente va a tener muchos problemas. Entonces, el poder se discute en esos términos, pero también se discute y se gana todos los días con la opinión pública. No es solamente que uno tiene toda la autoridad, todo el poder, todas las atribuciones por haber sido electo, sino que se disputa todos los días porque este tiempo exige una transparencia y una simultaneidad en los medios de comunicación que a través de un teléfono, a través del internet, de una revolución tecnológica, entonces la gente está teniendo un escrutinio diario, a minuto inclusive, de la actuación de las personas. Entonces, el evento de Payo Cubas a mí me parece que es un síntoma de esto que estuve describiendo. Excelente, qué interesante se está poniendo la charla. Impresionante. Bueno, doctor Hugo Estigarribia, cuando Payo vocifera contra Javier Zacarías Irún, a mí me viene a la mente una fotografía en donde él estaba abrazado a Javier Zacarías Irún y a Lucho Castiglioni unos años atrás en Ciudad del Este. Payo rompe ese amiguismo aquí, por eso mencionaba el doctor Paz Castain ejemplo de romper el status quo que pasó en Estados Unidos, ganó un outsider por fin, u otros ejemplos, Bolsonaro en Brasil que menciona. ¿Qué es lo que hace Payo Cubas que es distinto a ustedes? Para mí no es nuevo lo paraguayo, Cubas. Yo quiero contar que en el año 86 tuve el gusto de integrar el Centro de Estudiantes de Derecho con él. Yo tenía 20 años. Ah, qué suerte que aclarar. Y voy a aclarar. Él fue candidato a presidente del Centro, primer miembro Marcelo Duarte, segundo miembro yo. El apoyo institucional del Partido Colorado.
el doctor Rubén Stanley, la Comisión de Asuntos Juveniles del partido, lo llevé yo. Payo, afiliado Colorado, teníamos que seguir la lucha universitaria contra Stroessner desde el gremialismo universitario con Colorado, y Paraguayo fue nuestro candidato. Ganamos, entraron a caballo a la facultad con la policía, la montada, nos han perseguido ferozmente. Este mismo Paraguayo Cuba es el mismo de esa época y seguimos siendo los mismos. No ha cambiado absolutamente nada, pero se ha rebelado contra el sistema, harto del sistema. Yo voy a contar también esa foto con Zacarías Irún y Castiglioni, tiene un origen. Paraguayo Cuba iba a ser nuestro aliado en el año 2007, en la interna contra la candidata de Nicanor. Y tratamos de juntarle a Zacarías con Payo Cubas para nuestro proyecto. En Ciudad del Este. Sí, voy a contar, esa foto tiene ese origen y tiene su coherencia lo de Paraguayo Cuba. Voy a decir, y tratamos de juntar los dos y fue imposible. Yo fui el actor principal de tratar de juntar porque era mi compañero en la época de la facultad. Él es mayor que yo, pero era mi compañero de lucha, de gremio. Candidato a gobernador, ¿verdad? El candidato a gobernador. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Paraguayo me dijo a mí lo siguiente: arreglar con Zacarías es como firmar sobre hielo, me dijo. Hoy cuando el que sabe esto es Castiglioni. El otro que sabe esta frase es Luis Castiglioni. Si está Zacarías, no voy a estar yo. Estuvo Zacarías, fue chapa con Luis y Payo no estuvo. Después el conflicto entre ellos fue agudizándose en Alto Paraná, con todo lo que sabemos y vimos. Después Payo lidera un movimiento contra la justicia, que él llama injusticia en Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, esto se va grabando y se encuentra finalmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales el presidente y Payo miembro. Pero acá hay algunas cosas que revisar. Lo que Payo lleva como premisa, si bien su estilo es muy atacado por los que defienden un señorío, también hay grandes señores bandidos. Yo he visto grandes señores bandidos que con mucho señorío se pasaron traficando influencias los 5 años que yo fui senador en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? Si eso es señorío, para mí es bandidaje disfrazado de investidura. Entonces, Paraguayo, ¿qué hace? Paraguayo lo que hace es pedir transparencia, que la audiencia en la reunión de la comisión sea pública. Eso está en el proyecto de reglamento interno que tuve la suerte de firmar como presidente de la Comisión de Reforma a fines del 2012, que nunca se trató, quería tener la audiencia, para que ustedes sepan. Nunca aprobó el Senado desde el 2012 eso. ¿Saben qué establecía? Que las reuniones de comisiones sean públicas. Esta reunión, este reclamo de Payo no iba a tener sentido si se aprobaba la reforma del reglamento interno. ¿Por qué no aprobaron? Porque no les conviene que las reuniones de comisiones sean públicas, porque se va a notar que no hay quórum, que muchos senadores no vienen a trabajar, que muchos temas que se pueden arreglar entre 4 paredes se tienen que hacer a la luz pública. Entonces, el reclamo de Payo de transparencia es válido. Probablemente caiga mal que él venga ante el presidente a decir eso, ¿verdad? Pero mucho de lo que dijo Payo quieren decir los abogados del Paraguay. ¿Hace cuánto que tenemos senadores que solamente quieren ir al jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura? A mí cuando asumí como senador me ofrecieron y no quise ir. Dije, o soy senador o soy miembro del Consejo. No puedo. Y tienen abierto su estudio jurídico. Yo me acuerdo cuando hubo el debate para destituir a 7 ministros de la Corte, que se le quiso no confirmar. Yo salí y dije, no señor, eso no es competencia del Senado, así como la confirmación no es competencia. Y 2 senadores de la oposición le hice callar la boca porque ellos tenían abierto su estudio jurídico trabajando y firmando escritos en los tribunales. O sea, este tráfico de influencia, esto de querer ir al jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, participé en un programa de Jorge Torres en la Caja Negra, donde se me trajo grabaciones de uno de estos 2 senadores que estuvieron discutiendo los Payo Cubas. Y otra cosa también en el fondo, la discusión entre 3 senadores colorados, porque Paraguayo sigue siendo un colorado. Y donde yo voy, a mí me reclaman que no quiero más estos colorados traficantes de influencia. Señores feudales en los departamentos. Entonces el reclamo de Payo es también una reacción del pueblo de pedido de transparencia. Aparte que es su estilo. Yo le pregunto, un político llega con un estilo, ¿tiene que cambiar su estilo? No, a mí me parece que es una estafa al electorado. Doctor, no tiene que cambiar su estilo. Yendo a la cuestión de fondo, doctor Estigarribia, ¿por qué algunos temas tienen que ser reservados
¿En las sesiones o en comisiones? ¿Por qué? Porque a veces el debate que se da puede afectar el decoro. Por ejemplo, se puede tratar de casos de acoso sexual, ascensos, ¿verdad? Se pueden tratar cosas que no se pueden probar, que son probación diabólica, se llaman derecho eso, ¿verdad? Entonces, por eso es reservado. Pero ahora, este tema de la constitución de la Corte es un tema de interés extremadamente importante para el Paraguay. O sea, pero Payo tiene razones para que sea pública. Yo no entiendo, me van a disculpar con los señores senadores presentes, y muchos son amigos y colegas también. Yo no veo la razón por la cual tiene que ser secreta esa sesión. Más aún, apareciendo en los diarios, acusaciones contra un candidato a ministro de la Corte. Esto me hizo acordar lo que hicieron contra mi padre. Que una comparación del derecho romano que él hizo en un discurso, le pusieron una frase que le etiquetaron para que no sea ministro de la Corte, para meter algunos coloretes que sí podía manejar la dirigencia colorada en su momento. Y también otro partido más chico pudo poner un ministro. Entonces, me hace acordar mucho esto que estoy viendo yo, que estuve viendo en estos días contra Eugenio Jiménez. Me hace acordar mucho lo que pasó con mis padres, ¿verdad? Al margen de que tengan o no razón. Pero quiero nomás contar, esto tiene que ser público. Entonces, el reclamo de transparencia de Payo es válido. El problema es que perdió la votación y quedó solo. Entonces tenía que de alguna manera reaccionar, evitando que eso sea secreto. Realmente es el estilo de Payo, es difícil de entender si vos no le conoces, pero si vos no pulsás también la calle, porque algunos senadores vienen en un limbo, protegidos por guardaespaldas, altas murallas, no se van a la cancha, frecuentan ambientes que les son favorables, van a algunos medios que les son favorables, etcétera, etcétera. Pero la realidad, la calle es esta. Y debía decir más, gran parte de los votos de Paraguay de Cuba es de abogados y de estudiantes. A ver, doctor, de derecho. Doctor Mario Paz, en relación a esto que está mencionando Clary y el doctor Hugo Estigarribia, llegué a escuchar una de las justificaciones para que no se haga de manera transparente la sesión de la Comisión de Constitucionales, cuando se estaba definiendo el tema del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se tuvo el antecedente cuando se trató la confirmación de Alderete para Itaipú. Entonces, argumentaciones que se dieron en una sesión que fue pública, transmitida por todos, eso llegué a escuchar que pudo haber afectado incluso la imagen del director de la binacional y que a la larga nos puede complicar cuando nosotros tenemos que negociar con el Brasil cuestiones puntuales que hacen al tratado. Digo, una de las argumentaciones. Bueno, ¿Puede utilizarse ese tipo de elementos para...? No. Lo que corresponde, en primer lugar, recuerdo de nuestra época de integrantes de la Cámara de Senadores, siempre se pone a votación si la sesión va a ser secreta o pública. Claro. Resulta que en nuestra época era otro tiempo, otra circunstancia, y no vale comparar lo que pasó hace 20 años atrás con lo que está pasando hoy. Pero en este tema puntual, y yo no comparto perfectamente lo que está diciendo el doctor Hugo Estigarribia, el tema de miembros de la Corte es un tema que ab inicio, desde el comienzo, desde el principio, es público. Está colgado en la web del Consejo de la Magistratura todo lo que se quiere investigar en materia de legajo. Las audiencias que celebraron estos candidatos, todos, que eran no sé 40, no sé cuántos eran, hicieron audiencias públicas donde manifestaron todos sus proyectos. Consecuentemente, ¿qué sentido tenía de hacer que una reunión de comisión fuese reservada si ya era todo público? Y si vemos cómo funciona el Senado de los Estados Unidos, ahora un miembro de la Corte, candidato de Donald Trump, Kavanaugh, que está siendo sometido públicamente a una denuncia de acoso y se tiene que defender públicamente. En estos temas son fundamentales la transparencia y vivimos otro momento que no puede reservarse, que hay que tratar de que lo público en este momento llegue a la ciudadanía, que se sepa quiénes van a ser sus representantes, quiénes van a ser sus miembros, que lo que circula muchas veces en las redes también tienen mentiras, como la de este caso del candidato que se ha presentado, y que lamentablemente yo conozco esa universidad por mis relaciones no profesionales ni vinculadas en ningún término, sino por lo que ha actuado esta Universidad Autónoma de Asunción, que le ha otorgado, pero se han dicho falsedades, como que este señor estaba siendo candidato, siendo decano de la facultad, cuando el decano era otro, y su tesis la había cruzado 8 años atrás, o 5 o 6 años atrás, y lo que hizo fue defender sus
tesis tanto en la maestría como en el doctorado. Bueno, entonces, ¿por qué tratar de ocultar esto? Que sea público, que la gente sepa condiciones, pensamientos, aprensiones, debilidades o fortalezas de cada una de las personas que van a tener la alta responsabilidad de administrar justicia, de saber si tienen debilidades de carácter o no, de saber si van a saber enfrentar las presiones. Bueno, estas son cosas fundamentales. Y en cuanto a lo que va a pasar en las binacionales o en otras cuestiones, es mejor que sepamos quiénes son nuestros representantes. Y si van a ir con una votación donde se exhibieron algunas debilidades o algunas cuestiones que pueden ser criticadas, le valdrá más o menos tener en cuenta esas cuestiones para que cuando se siente en la mesa de negociaciones tenga la fortaleza adquirida para representar con mejor éxito las cuestiones que se pongan a su consideración. Qué interesante. A ver, para ir a la pausa, doctor Eusebio, 2 minutos, pues tenemos que ir a la pausa. Después seguimos charlando. Payo Cubas, senador de la Nación, propone que esta sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sea pública. Si vos estuvieras allí, ¿pedirías lo mismo o se guardaría ese Por supuesto. espacio? Claro, tiene que ser pública. No hay ninguna razón para que sea reservada. Ese reglamento es de otra época. El Además, coteo es una razón, doctor. No hay razón legal. Ah. Ahora, ¿qué es lo que... bueno, ahora hilando, ¿por qué hizo Payo y por qué la gente reacciona? Gracias a la forma de Payo, nosotros podemos discutir el fondo. Así mismo, Si así. se pusieron de acuerdo 2 o 3 partidos para repartirse 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, esto lo está poniendo en evidencia. Y lo que la sociedad requiere es que el Partido Colorado y el Partido Liberal diga claramente: mi candidato es el señor fulano de tal, mi candidato es el señor fulano de tal, y que se someta a la ciudadanía para que tenga legitimidad. Eso es lo que no se interpreta en esta época. Es el tema de fondo. Yo espero, yo soy del Partido Liberal, pero yo espero, mi partido, los 2 partidos, los que tienen poder de decisión, si se ponen de acuerdo, eligen a los ministros de la Corte. Pero no son ministros de la Corte que pueden durar 5 años, porque después los ministros asumen y se declaran vitalicios. O sea, perdón, hasta los 75 años, perdón. Se declaran ilegalmente los ministros de la Corte. Entonces, tenemos que dar a la ciudadanía para que le conozca a los ministros, porque son los que van a resolver los temas judiciales más importantes. En síntesis, por hipocresía del partido de gobierno y del partido de la oposición, este tema no se está discutiendo como se tiene que discutir. A la vuelta volvemos con Eusebio, porque le quiero preguntar sobre el candidato de los liberales, ¿verdad? El camarista Jiménez, lo que dice Eusebio. Se queda hasta los 75. ¿Sabe cuántos años tiene Jiménez? Ramírez, perdón. Eugenio Ramírez. ¿Sabe? No, el de Oviedo, el liberal. Eugenio Jiménez. ¿Cuántos años tiene? Eugenio Jiménez tiene 61. ¿Cuánto? Eugenio Jiménez no es camarista, Pero es están abogado. entre 55 a 61 años los candidatos. 20 años tiene más que hacer en la Corte. Bueno, y ¿Cómo hay no vamos a pedir que modificar elijan la bien? Constitución, hay que modificar la Constitución. Yo creo que acá los vitaliciados son terribles para nuestro país, en los 3 poderes del Estado. Y hay que ir a un modelo tipo uruguayo con un plazo determinado, ser ministro de la Corte. En Uruguay, a los 10 años se van a su casa. Bueno, espera que, doctor. Nosotros vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa, ya venimos. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pub, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar en Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pul, menos filtro, es más natural. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a actualizar la encuesta que habilitamos a través del Twitter, @CaroCruzPI. La consulta es: ¿estás de acuerdo con el modo de actuar de Payo Cubas como senador nacional? En un 40% la gente dijo que sí y en un 60% dijo que no. Un total de 361 personas participaron. Así que de esta forma la encuesta finalmente no acompaña tanto el actuar de Payo Cubas. Qué raro.
La forma. Ojo, Porque en las que redes si te la digo... he forma la visto- preguntan. Sí. Ahora, la cuestión de fondo, a mí me gustaría aprovechar que están Sí. ustedes tres acá, porque el doctor Estigarribia propone el tema, y la verdad que es interesante, saltar un poquito también nosotros, De la algo anécdota. que modelo, pues está de moda por esta frase, elevar la vara. Vamos a elevar la vara. La frase es la modelito ahora. Todos Bueno, somos atletas. todos Vamos a somos elevar la vara atletas para ahora, sí, saltar con más nuestras alto. panzas. Saltadores de garrocha, somos le va la vara. Sí, elevar la vara. Bueno, pero le paso. quieren sacar a Eugenio Jiménez. Digamos, o sea, lo quieren bajar a Eugenio Jiménez de una terna donde prácticamente la cosa está cantada. Así parece. Así parece. Y quieren instalarle a un ovetense, otro ovetense que es el doctor Romero, que ya estuvo en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento representando a su gremio de abogados. Sí. Eso es esa es la teoría de la conspiración. Eso es lo que se cuenta en los corrillos, ¿verdad? Ahora, también el doctor Romero tiene una larga trayectoria. Sin duda. Ahora, hay que decir. No está gratis ahí. Ahora, y hoy Romero ejerce la profesión igual que Jiménez. Ahora, Jiménez nunca tuvo vínculo con órgano de poder alguno. No se sabe cómo va a actuar en la corte. Claro. Ese es el gran problema realmente de Jiménez. Puede volverse un elemento inmanejable y peligroso. No digo con eso que Romero sea manejable, aclaro, pero Romero ya estuvo en organismo, ella se manifestó, ya trabajó dentro de un sistema, ¿verdad? Podría ser Entonces, políticamente aceptable. políticamente es más aceptable, porque hay que escuchar lo que dijo Baqueta. Baqueta dijo, Payo es antisistema. Lo que molesta es el antisistema, el hombre que no se amolda. Yo me acuerdo cuando estaba en el Senado, me dijo, te vamos a dejar afuera, porque vos querés romper el molde, porque querés rendir cuenta por los viáticos, porque querés hablar del Partido Colorado de antes. Jiménez es hijo de un ministro de la Corte en una buena época de la justicia, es un hombre que ejerce la profesión, nunca estuvo en órganos de poder, no es magistrado judicial de la corporación, no es parte de ningún equipo regional. Entonces, obviamente que lo de Jiménez es más o menos, si le elegimos, ¿qué pasa? Incluso hay muchos que van a lo mejor a las reuniones, porque algunos añeteté, y van y dicen, sí señor, al presidente de la República. Pero Tal vez. bola. Y a lo mejor es bola por abajo, te Están tiran la cáscara de operando. banana, vieja estrategia política, ¿verdad? Entonces, hay que mirar por ahí sin sacarle mérito a los demás integrantes de la terna, que tienen su mérito porque son ternas bien armadas. Entre paréntesis, ternas bien armadas por la influencia de la opinión pública de los medios de comunicación y el, Al concepto. y el la intento reacción de ciudadana. escrache y la amenaza de escrache, porque no actuaron así en la Fiscalía General del Estado, aunque eran otros actores. Ahora, Entonces, Pero ahí yo creo que para cerrar el círculo de todo esto que destacamos la conformación de la terna, porque todos los que están ternados prácticamente no hay ninguno, y son los mejores desde el punto de vista del puntaje, etcétera, etcétera. Para cerrar el círculo nomás, esa sesión se tenía que hacer público. Claro. Para ser consecuente con la manera en que se estaba Porque acá actuando, digo. no tenemos que... Mira, en otros países, vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos miran quién representa a la minoría, quién representa el pensamiento liberal, quién representa el pensamiento conservador, quién representa las diversas voces de la sociedad. Acá ni siquiera yo diría que podemos apartarlo de lo político porque está en juego, pero sí lo que tenemos que tener conciencia, y es lo que estaba sosteniendo Hugo, es que fundamentalmente acá tenemos que ver personas con dos características, aparte de los méritos académicos, profesionales y la idoneidad. Es el coraje, decisión y honestidad. Esos son dos valores centrales, principales para un magistrado en nuestro país. Si la persona representa estas dos virtudes cardinales para ser ministro de la Corte en este tiempo y en esta sociedad paraguaya que vive hoy un debilitamiento casi terminal de la justicia, donde el Poder Judicial cojea y la democracia prácticamente se acaba cuando el Poder Judicial no funciona. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente poner ahí ministros de la Corte que, aparte de un pensamiento jurídico, idoneidad, capacidad, resolución, coraje y honestidad. Son dos valores. Después pensaremos en los cupos, en las representaciones de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá somos más elementales. Estamos en un estadio más elemental. Estamos construyendo esta democracia en 30 años. Vamos a cumplir en febrero 30 años
de un proceso inédito en la historia política del Paraguay. Entonces, y a ese proceso inédito el Poder Judicial siempre va a la rezar. Entonces nosotros tenemos que tratar, o sea, digo nosotros como dirigentes políticos y teniendo alguna influencia desde los partidos para que esto se transmita y se trasunte de esta forma. Doctor Eusebio Ramón Ayala, quiero compartir contigo, recordarle a la audiencia también la terna de la que estamos hablando, conformada por Eugenio Jiménez Rolón, el doctor Marcos Con Gallardo, que estuvo hace 15 días con nosotros, y Rubén Darío Romero, el ovetense. ¿Qué opinas de esta terna y del candidato que mencionan los medios como casi seguro? Son todos buenos profesionales, o sea que en realidad los 6 de las 2 ternas son buenos y quedaron seguramente fuera de la terna otros 10 abogados y jueces que son muy buenos que podrían ser ministros de la Corte, ¿verdad? Okay. Ahora, el tema ya está y estamos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Gracias a este incidente de Payo Cubas, la sociedad tiene la posibilidad de exigir que las sesiones de esta comisión para escucharle a los candidatos a ministros sean públicas y transmitidas por la tele. Eso es lo que debería ser. Y yo creo que los miembros de la comisión fallaron en no declarar pública, porque en defensa del Congreso, yo creo que entre los poderes del Estado, el Congreso es el órgano más transparente. El Congreso es el órgano más transparente. ¿Por qué? Porque sus sesiones son públicas, se transmiten por TV, se transmiten en cadena, por radio, etc. Entonces, este es un incidente que implica un retroceso, o sea que una falta de buena lectura de los miembros de la comisión para no declarar una sesión abierta y pública. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué piensa. Doctor, te voy a interrumpir, no quiero que me esquive el tema. Sí. 2 ternas hay. En una terna van a elegir al liberal de Coronel Oviedo, Ramírez Candia. Sí. Olvídate, no nos engañemos. Y en esta terna tenés a un colorado que no es tan colorado como este Jiménez. Tenés a alguien que está más cerca del Lugo, que es Con Gallardo. Y tenés a Romero, perdón que nunca recuerdo, Rubén Romero, que es colorado. O sea, yo lo que quiero saber es si se rompió algo en estas charlas entre colorados y liberales para distribuirse los ministros. Si no hubiese sido por este incidente de Payo Cubas, ya hubiésemos tenido ministro de la Corte. Entonces, por eso digo, con este incidente de Payo Cubas tenemos la posibilidad de que los 6 candidatos tengan la posibilidad de hablar y que la población sepa y que la población pueda evaluar a los 6 candidatos. A ver, perdón que te interrumpa otra vez. Si no hubiera sido por Payo, ya no, lo hubieran ya elegido a Romero y a Ramírez Candia. No sé, Ramírez Candia o Eugenio Jiménez o no sé, No, pero ya íbamos a tener ministro de la Corte. No se hubiera abierto el debate sobre este tema. Sobre Eso es lo bueno de este tema. Es un incidente positivo a la larga. A lo mejor puede no mantenerse la forma usual, pero miremos los otros congresos. En el Parlamento se desatan pasiones. Es el lugar parlamento, de parlare. Se desatan pasiones. Ahí no hubo soco, no hubo escupitazo, no hubo insultos. Se hablaban de cosas cotidianas de algunos de estos profesionales. O sea, yo creo que es el lugar natural de debate y de discusión. ¿Y por qué le quieren suspender? A Calé se le suspendió porque aceptó un fraude. A Beto Velar por vender cédula. Pero nunca se le intentó suspender a nadie porque hubo amenaza. Yo me acuerdo que una vez me dijo a mí un senador, ya vamos a ver cuando vos quedes senador lo que te va a pasar. Retrasa el cronograma. ¿Verdad? Pero a Payo con todo le quieren caer. Pero por favor. Entonces, yo recuerdo debates entre vos y Calé, por ejemplo, sí. Pero o sea, se decían de todo, ¿verdad? Pero, o sea, es normal en un parlamento este tipo de debate. ¿O para qué van al parlamento? Para estar ahí. No, hay que discutir los temas de fondo. Tal vez no nos guste la forma. Es cierto, tal vez lo ideal sería que se mantenga cierto, señor. Pero es que no se puede mantener cuando se desata una pasión si te prohíben que la sesión sea pública sobre un tema cardinal para la democracia, que es la justicia. La justicia en los próximos años. Yo lo que decía el otro día en la radio, si todo esto que estamos discutiendo, lo que expresó Payo,
lo hubiese dicho sentado de su curul, igual iba a ser noticia. Pero claro. Sí. Eso más me refiero por la Claro, forma, por la ¿verdad? forma. O sea, yo no veo la necesidad de ir a enfrentar. O sea, Pero es es más, su carácter, va a ¿no? tener más fuerza. Porque de hecho, como dice el doctor señor Ramón Ayala, las sesiones, en general, y en este caso si él utilizaba en el pleno y denunciar que esa sesión se estaba cocinando o no se estaba respetando porque no se hizo público, a lo mejor tenía más fuerza y no nos íbamos a quedar, el reclamo, el fondo que usted dice, doctor, no nos íbamos a quedar en el detalle, por llamarlo de esa manera, del insulto verbal, etcétera, etcétera, que tuvieron. O sea, yo digo que hubiese aprovechado también desde la utilización de su curul para expresar todo esto que expresó. No, sin duda, pero si hubiese sido así, que no fue así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Payo hizo así? Como dijo ya Hugo. Es sanguíneo. Porque, si no más fuerte hubiese que hecho él. así, se hubiese culminado con la audiencia allí y se hubiese votado y se hubiese Por pasado mayoría, a otro. sí. Se hubiese seguido el cronograma establecido. Y lo que vino a hacer Payo con este incidente es retrasar el cronograma. Y esto nos posibilita como sociedad para discutir y para ver sobre el fondo de la cuestión, que es la elección de los ministros de la Corte. De todos modos, yo creo que esto se va a resolver el próximo jueves. Creo que ya está en el orden del día de la sesión ordinaria. Creo que no hay dictámenes en estas comisiones. Simplemente se dice que los candidatos son aptos para Y se ocupar deja al pleno, cargo se deja al pleno la y la decisión. plenaria resuelve con votos. Que entre paréntesis son los más votados. Ahí no hay minoría simple. Para cerrar nomás, Sí. doctor Estigarribia, ¿quiénes van a ser los ministros de la Corte según vos? Yo creo que Ramírez Candia y Jiménez. Sí. Doctor Paz. Y creo entender que va a ser como dice el doctor Hugo Estigarribia, pero la política nunca hay que firmar antes de que se selle la cuestión de la votación. Acá siempre pueden haber sorpresas. Voy a aclarar, de si nuevo. salvo a la cáscara de banana que le tiraron a Por Jiménez. eso digo, yo Claro. no quiero jugar a futurólogo acá. Doctor Eusebio Ramón Ayala, No sé. ¿qué nos vas a saber? No se sabe, porque hasta el día de la votación no se sabe, porque hay un lobby incesante y una conversación incesante para este tipo Pero de el cosas. Partido Liberal apoya a Ramírez Candia. Oficialmente, que yo sepa, No. Por eso yo digo, si los partidos tuvieran que apoyar, que lo apoyen oficialmente más a los honesto, candidatos. ¿no? Por supuesto que sería mucho más honesto. Los medios juegan su papel también. Hay Ah. medio de comunicación que hace campaña por un candidato. ¿Quién es? Por Romero. A mí lo que me dicen es que, ¿puedo decir esto? Sí, eso está nadie nos ve. Bueno, cierto. En secreto. Estamos en sí. A mí lo que me familia. dicen es que la dueña de un diario es muy amiga de Romero. Sí, así mismo. Y esa amistad es lo que me extraña, porque él pues medio, sin ofender, ¿verdad? Pueblerino. Y ella pues está entre las 5 familias más Ese detalle importantes ya del no sé, país. pero sí la campaña es evidente, ¿verdad? Y por eso lo van a bajar a Jiménez. Y es lo que a mí me dijeron, que hay una presión mediática Pero vos lo también. escuchaste, acá tenemos, los tres son catedráticos, pero el doctor Castañ es el canoso del grupo, el viejo sabio del grupo. O sea, acá no estamos hablando de que un señor que compró una tesis doctoral como Ramírez Zambonini. O sea, disculpame, o sea, Jiménez es un hombre No, respetado. acá me están enviando mensajes tal cual, respetado, pero en tribunales en todas partes. A diferencia del otro, que hay un pequeño, que lo escuché el otro día, un prestigioso jurista, por tener una duda, porque con lo que decía Agustín Garribia, es más afín a la clase política, a los políticos. Entonces eso abre la posibilidad de que sea vulnerable a la clase política, porque ¿qué es lo que queremos? Despartidizar la justicia. Yo lo que quiero aclarar algo para que no quede también mal sentado esto. Ni Marcos Con ya fue juez, fue camarista y salió por la puerta grande de la justicia. Sí, un excelente candidato. Rubén no tuvo cuestionamientos, pero se trabajó con él bien en los órganos de poder. Pero Eugenio Jiménez no tuvo ningún órgano político ni judicial. Es impredecible. Es impredecible y a la clase política le asusta lo impredecible. Ese es el problema que tiene Eugenio Jiménez a mi modo de ver, sin dejar de destacar las virtudes de estos otros dos colegas que son excelentes. Por favor, no me pongan mal. No. Aparte les recuerdo No. que J. Eulogio Estigarribia y mi familia son dos viejos. Yo gané mi senaduría en Caguazú. No tengo nada contra eso, pero sí les quiero decir también, he vivido en carne propia, cuando era mucho más joven y estaba afuera, la cáscara de banana que le pusieron a papá para que pasearlo y él no esté junto en la corte. Si bien papá, con su frase que no era ante un auditorio de estudiantes de Derecho, dio pie, ¿verdad?
Pero en este caso veo muy de cerca la pelota y conozco, y ya tras 20 años de experiencia, me doy cuenta cómo juegan los muchachos. Más vale ficha predecible que ficha impredecible. Así mismo. Doctor Eusebio Ramón, gracias por su tiempo, muy amable. Mario Paz. Muchas gracias a ustedes por compartir este hermoso panel. Me encantó este bloque. Espectacular. Un placer. Espectacular. Gracias, doctor. Muchas Vamos gracias. a la pausa. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.banco